¿qué herramientas tengo que tener yo para no ser el papá que yo tuve? Muy pocas veces hablamos de la importancia que tiene el rol del hombre en la crianza. Una nueva presión social del papá también ahora se está convirtiendo mucho más relevante en la crianza. Mi esposa me lo dice y como que era la primera vez que alguien me hablaba de que yo podía tener depresión. No puedo ser un papá que quiere que sus hijos sean felices, sin antes yo no ser feliz. Bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Sebastián Blanco. Sebastián es experto en marketing, además es creador de la comunidad Soy Papá de Eli y es activista del rol del hombre en la paternidad. Bienvenido, Sebastián, qué rico tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias por invitarme, Juanita, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, Sebastián, hoy abrimos este espacio porque creo que hablamos bastante sobre el rol de la mujer en la crianza, la maternidad, pero muy pocas veces hablamos de la importancia que tiene el rol del hombre en la crianza, ¿no? Esto es algo de pronto de lo que no hablamos mucho, no lo ponemos sobre la mesa. De pronto, si nos puedes compartir un poco desde tu propia historia, cómo se vincula esa propia historia, tus vivencias, con la manera en que tú has decidido ejercer y vivir tu paternidad hoy. Mira que es muy curioso que digas eso, porque si hay algo que creo dentro de mi paternidad, yo creo que es algo que nos pasa a todos los seres humanos, independientemente si somos papás o mamás, es que nuestra historia define cómo somos como papá y mamá. Estamos hablando desde nuestra infancia, todo lo que nos pasa y de la manera que nos crían nuestros propios padres, luego impacta en la manera como nosotros sabemos ser padres. Finalmente solo podemos aprender de las figuras que tenemos como ejemplo toda nuestra vida, que de fueron ellos. Modelos, exactamente. Papá y mamá y las figuras cercanas. De acuerdo. Ajá. No tenemos mucho más allá de lo que viví yo para poder hacerlo. Mi historia precisamente viene de lo que vi en mi padre y mi madre haciendo conmigo. Digamos que mientras que crecía, mi padre fue una figura, digamos que un poco más lejana. Él tuvo muchas pérdidas en su vida. Él tuvo que vivir desde muy joven la pérdida de su mamá, de su papá, 2 hermanos. Ellos eran 9 hermanos. Y él se quedó muy solo en el mundo precisamente ya siendo papá. Él era el menor de los 9 hermanos. Y digamos que los hermanos que murieron eran los que, digamos, con los que él se sentía contemporáneo, por lo que el resto de hermanos quedaron a un lado y él a otro. Y él, como supo manejar eso en su vida, fue alejándose. Digamos que se cerró emocionalmente muy rápido, incluso de nosotros. Y hoy en día, después de incluso hablarlo con él, digamos que la razón que le damos es, él no sabía cómo más seguir siendo el papá que él sabía ser, que finalmente era el rol tradicional de el proveedor, al mismo tiempo que de alguna manera decantando esas experiencias en su vida. Eso lo que llevó en mí fue tener una necesidad de papá en la que, digamos que quería ser mucho más cercano a él, pero no poder tenerlo, a pesar de que yo como adolescente y como niño lo veía ahí. Era como, creciendo, era como si viera que era una decisión consciente por su parte de no querer tomar ese rol. Ajá. Y fue hasta ya adulto darme cuenta que simplemente no pudo. Hizo lo que podía, lo mejor que podía con las herramientas que tenía en su momento. De acuerdo, eso es una cosa que ya de adulto, cuando fui a terapia por primera vez, digamos que en mi casa es la terapia, ir al psicólogo no era una práctica que se hacía. Ya cuando yo lo hice, mi esposa es psicóloga, y fui por primera vez, me di cuenta de exactamente esa frase que me acabaste de decir. Digamos que fue una frase muy liberadora porque ya no tenía esa percepción de que mi papá no había querido hacerlo, sino que simplemente no había podido. Claro. Y eso me permitió liberarlo también a él de mucha culpa y a mí de este fue el papá que tuve. Como hablamos de herramientas, precisamente fue desde ahí que empecé a decir cómo quiero ser como papá. Si uno como papá actúa de la manera que uno sabe precisamente por las herramientas que tiene, ¿qué herramientas tengo que tener yo para no ser el papá que yo tuve? Para que mi hija no viviera de la misma manera que mi papá vivió, digamos que su soledad, sus pérdidas, sus duelos, que finalmente eso en la vida va a pasar. Claro. ¿Qué podía hacer es yo diferente? Sí. Exactamente. Pero cómo capitalizas toda esa experiencia personal, esa historia, traes lo mejor, pero también renuevas y tomas una decisión más consciente de decir, ¿qué hago ahora con esta información y con esta historia que traigo? Exactamente. Yo creo que en eso se basa todo, en el hecho de uno hacerlo consciente, de saber que mi piloto automático ya no está ahí como, yo me imagino siempre esa figurita que se hace al lado de uno y le dice qué hacer. ¿Sí? Ya no es eso, sino que es definitivamente yo mismo me atrapo cuando estoy en ese piloto automático y decir, por acá quiero o no quiero ir. Sí. Hay muchos automatismos que uno hace finalmente porque el cerebro funciona de esa manera para vivir, que funcionan. Pero hay muchos otros con los que no me sentía cómodo, que había precisamente aprendido de esa paternidad. Cosas tan básicas como un fin de semana,
yo tenía, digamos que estaba en la casa, yo soy el mayor de 3 hermanos, o sea, mi hermano menor, luego me sigue mi hermano. Un fin de semana en la casa, saber que mi papá estaba en su cuarto y pues no se me molestaba, y si acaso queríamos hacer algo era con mi mamá, y con mi papá lo único que hacíamos era como salir a almorzar, volvíamos a la casa y volvía él a estar en su espacio. Okay. Ese tipo de cosas como que uno tiende ya a pensar que así es la vida y así es el hombre, así es la figura. De pronto y así funciona. Exacto. Pero ya hoy entiendes que eso no es lo que yo quiero hacer. Diferente y no es lo que tú quieres hacer. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas como tal, ya empezar a pensarlas muchísimo más allá, y obviamente tengo el espejo de otra familia completamente diferente en mi esposa. Vamos, que yo creo que ahí está como tanto el reto cuando uno se casa y cuando uno tiene una familia, como lo bonito de la vida, y es, yo tengo mis propios retos precisamente por toda esta historia de lo que estamos hablando, yo tengo mis propias percepciones de la vida, claro, pero mi esposa viene con otras. Mi esposa vivió algo completamente distinto, ella dentro de su infancia, dentro de su historia tiene otro tipo de temas que yo probablemente nunca tuve, y cuando estamos juntos es que empezamos a de alguna manera ser espejo del otro y a ser, digamos, también desencadenador de muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro, como nuestros miedos, claro, que finalmente son inconscientes. Sí. Entonces, ya volviendo ahora sí a tu pregunta del cómo ha sido esa historia catalizadora de mi paternidad, fue precisamente desde la conciencia, desde yo saber con mi esposa que queríamos tomarnos este rol muy, 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 digamos que de una manera muy responsable, disfrutarlo, digamos, que no se nos pasara la paternidad y la maternidad como uno de pronto piensa que se le pasó a los papás de uno, que estaban como en medio del corre-corre de la vida, de vivir, de la economía del hogar, y ver cómo los hijos van creciendo y simplemente ya en un punto se van, sino que queríamos ser muy conscientes del momento en el que íbamos a vivir cada paso con nuestra hija, que eso finalmente después nos puso un reto también, que nos dimos cuenta, digamos, que una carga y una mochila muy grande de tener que hacer todo bien, claro, que eso es otra conversación después. Sí, creo que desde un poco la sociedad como ve también un poco la crianza, y bueno, hoy en día somos papás y mamás más conscientes. Sin embargo, pues el tema de cómo se vive esa masculinidad, ¿no? en el cómo ejercer esa crianza, a veces tenemos también como mucha historia detrás, ¿no? O sea, por generaciones también de alguna manera nos han dicho la mamá es esto, el papá es esto, que otros paradigmas también. Por ejemplo, mira que muchas veces uno sigue escuchando, si bien esto ha cambiado, es como el hombre es el fuerte, los hombres no lloran. Hablemos un poquito de eso, Sebastián. Mira que esas dos frases han sido de las cosas que yo siento que más he hablado dentro de mi comunidad, pero aún hoy siguen siendo muy, muy controversiales. Que uno pensaría que no, que estoy precisamente, o sea, yo vengo como de esa nueva onda y esa nueva generación en la que, digamos, que puedo hablar un poco más de lo que podía antes. Aún así, me llegan comentarios o me llegan mensajes de tanto de hombres como de mujeres que no están de acuerdo con este tipo de visión. Digamos que, como yo veo las cosas, es a nosotros, tanto a niños como a niñas, nos preparan para la maternidad y la paternidad desde niños. Entonces, incluso en el juego, en el cómo se propone el juego para los niños, a las niñas se les da una muñeca y se les propone que la cuiden y que cocinen y que prácticamente la vistan. Y a los hombres, a los niños, pareciera que como si eso no fuera una posibilidad. Yo no recuerdo nunca que me compraran una muñeca o me propusieran que hiciera el juego de la casa, que tanto se juega. Recuerdo cómo a mí me daban los carros, los dinosaurios, cómo me vestían incluso también de lo mismo. Los colores, ¿no? También el rosado para las niñas, el azul para los niños y hasta ahí. Y es desde ahí donde empiezan esas diferencias tan grandes en cuanto al rol, porque es que sin darnos cuenta como cultura y como sociedad, estamos les diciendo y telegrafiándoles a esos niños lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar en la sociedad en la que estamos. Me haces pensar en los niños son el rol de, bueno, vamos a construir, ¿no? Vamos a armar, vamos a hacer estas cosas que son como el ingeniero, y las niñas son eso, como la que cuida, la que cocina, y nos sale un poco de ahí. Exacto, digamos que en mi experiencia personal, viviendo exactamente lo que tú acabaste de decir, yo nunca sentí que yo pudiera ser un cuidador. Okay. Yo lo que siempre sentí era que tenía que estar en competencia. Y eso siento que los hombres lo vivimos desde muy temprana edad. Digamos que quién es el más rápido, quién es el más fuerte del salón, quién es el más alto. Yo nunca me sentí nada de esas cosas. Digamos que yo dentro, no sé cómo me vea en cámara, pero yo no soy, yo mido 1,70 y dentro de mis amigos soy casi que el más bajito siempre. Y desde niño siempre fue así. Entonces siempre me sentí como muy rezagado en lo que para la sociedad, incluso estamos hablando de un salón de clases de niños, era lo que un hombre debía ser y cómo tenía que ser. Sobre todo cuando estábamos hablando del tema de el novio, la niña, como estos primeros momentos en los que uno se fijan en el sexo opuesto.
me sentía siempre como atrás, porque yo no era digamos que la caracterización común de lo que me decían que un hombre tenía que ser. Ajá. Yo era muchísimo más sensible, yo era el que escuchaba, yo era el que de alguna manera quería generar vínculos y conversaciones más profundas. Y eso llevó en mí una inseguridad muchísimo más grande, porque era entonces este tipo de hombre que yo soy, hacia dónde está yendo, dónde lo veo representado, ¿está bien o no está bien? Sí. Pero la cosa es que son temas inconscientes, y sobre todo cuando uno va creciendo empiezan a ser pues casi que traumas para un niño, porque no se siente parte de lo que la sociedad está diciendo que tiene que pasar. De lo que se espera, digamos, entre comillas, que un hombre cómo debería funcionar y cómo debería actuar y cómo debería comportarse en ciertos escenarios. Exactamente, total. Entonces crezco siendo un hombre diferente a lo que los demás me tenían que decir que era. Y de alguna manera siento que igual eso es una bendición, porque me permite abrirme la puerta a precisamente esta parte de la terapia. Sí. En mi familia la terapia estaba muy, muy, muy satanizada. Digamos que no se contemplaba esta opción de ninguna manera. Tanto mi papá como mi mamá fueron en su momento a la terapia, pero digamos que lo que yo escuchaba, porque no es que se sentaban conmigo a decirme no vayas, sino que lo que yo escuchaba en conversaciones que tenían el uno con el otro es: vamos allá a perder el tiempo, a una persona que no nos conoce, mejor hablo esto con mi hermano, que finalmente tiene toda mi historia y me puede aconsejar. Sí. Como que era lo que yo escuchaba como tal. Conozco a mi esposa, voy a terapia por primera vez y me entiendo como individuo muchísimo más a fondo. O sea, empiezas a darte cuenta de realmente que todas estas cosas que de pronto habías tenido en tu historia, pues tienen un mensaje diferente. O sea, como que las logras entender y darles un sentido, un significado. Digamos que empieza el camino hacia eso, pero sobre todo logro cuestionar. Okay. Que es algo que hoy, junto a mi esposa, mantenemos incluso hoy en día con Elena. Ajá. El cuestionamiento me ha permitido reevaluar muchas de las cosas que finalmente no iban conmigo, no solamente desde lo que estábamos hablando de mi historia con mi familia, sino de estos roles que me ha impuesto la sociedad desde pequeño. Y es precisamente desde ahí que he logrado construir ahora el hombre que quiero ser. Y pues por lo menos un camino hacia donde lo quiero lograr. Pero sí siento, volviendo a tu pregunta, que como hablándote desde mi experiencia como hombres, como niños, no tenemos realmente un camino diferente a ser el hombre fuerte. El hombre es la roca de la familia, el hombre no llora, el hombre no pide ayuda, el hombre tiene que poder solo. Sí. Y eso nos pone hoy a los hombres, sobre todo en un momento tan difícil como es la paternidad, que muy poco se habla, en un espacio en el que es desconocido, no tenemos ejemplos claros a quien mirar que realmente digamos esto es un papá ejemplar para mí, porque es solamente la misma figura tradicional. Claro. Y nos pone en la posición de no poder pedir ayuda. Entonces tenemos que todo solucionarlo nosotros con retos que nunca hemos vivido porque nunca nadie nos ha hablado, bajo una nueva, digamos que una nueva presión social del papá también. Ahora se está convirtiendo mucho más relevante en la crianza. Entonces es algo que nosotros no vimos en nuestros padres. Total. Y no sabemos qué hacer. Sí. Eso es precisamente la razón por la que empecé la cuenta. Y levantar la mano no es fácil, ¿no? Es como eso cómo es posible, ¿no? No pedir ayuda también está bien y se vale no siempre estar bien, ¿no? Está bien no estar bien. Yo creo que como sociedad sí es lo que deberíamos hacer, como realmente normalizar eso, porque mira que hemos hablado de todo lo que es como este cambio respecto a la paternidad y a la maternidad también, pero esto va muy de la mano con el cambio del tabú en lo que es la salud mental. Total. Son dos cosas, digamos, que van como pasando en simultáneo, pero son dos luchas completamente diferentes. Y en este caso en específico, hablando de crianza, digamos que confluyen. Bueno, Sebastián, cuéntame cómo fue ese primer momento en que te convertiste padre, papá, y bueno, ¿y cómo viviste esa primera etapa? Cuando con mi esposa empezamos a decidir lo que queríamos hacer como padres, fue muchísimo antes. Nosotros ya habíamos tenido conversaciones incluso de cómo la queríamos educar, bajo qué tipo de espiritualidad queríamos, digamos que de alguna manera comunicar con nuestra hija, y ya llega el momento en el que simplemente ocurre. Eso fue en el 2019, digamos que los primeros meses son muy de libro, como un embarazo en el que síntoma a tal día y llegaba. Sí. Y luego llega, que yo creo que a todos nos pegó de diferentes maneras, que es la pandemia. La pandemia, por supuesto, eso estaba pensando que fue meses antes, sí. Y nosotros, cuando nos encerraron, que fue en marzo del 2020 en Colombia, yo lo vi como casi que una bendición, porque
son muy pocas las veces en las que tú te puedes encerrar con tu pareja en un momento como ese y que no tienes que estar pendiente del mundo externo, de tu trabajo, de personas que te quieran venir a visitar. Acá no se podía, o sea, acá era simplemente enfocarme 100% en estar con mi pareja y con mi hija. Y fue un momento muy lindo. Pero en el momento en el que nace, eso que yo había apreciado tanto justo en el antes, para mí cambió completamente. Fue un parto de emergencia. Nos tocó llegar corriendo al hospital. Llegamos como en toda esa como incertidumbre de lo que era un hospital en medio de COVID. Estaba solo completamente. Yo tenía muchísimo miedo como de tener un recién nacido con una enfermedad respiratoria. Mi esposa entra a una cesárea que no estaba programada. O sea, nosotros como lo habíamos de alguna manera planeado, entre comillas. Sí, se había hablado, todo estaba organizado, pero la vida te muestra que no tenemos las cosas bajo control. Sí. Entonces entra en cesárea de emergencia, yo estoy afuera y desde ese primer momento es como si a mí me hubieran activado un switch de estoy en peligro. O sea, desde el momento en que yo entré en el hospital. Estaba alerta, supervivencia. Completamente. O sea, era como noches en las que uno dormía de a 2 horas porque en cualquier momento podía pasar algo. Sí. Yo veo que llegan más papás a la sala. Digamos que obviamente pues más papás estamos como todos separados. Sí. Pero yo veo que llegan más papás a la sala de espera de la cesárea y veo que incluso papás que salieron, que entraron después que lo que yo estaba ahí, empezaron a salir antes y les empezaron a presentar a sus hijos antes. Me empezó a generar una preocupación gigante hasta que ya me tengo que ir a yo tocar la puerta a ver qué pasó. Pues, había pasado todo bien, pero no sé qué. O sea, digamos que mi mejor interpretación de eso es que también el personal médico de alguna manera estaba lidiando con algo que no conocía. Y pues dejaban esos huecos que finalmente pues para mí es el hueco más grande de mi vida porque era mi esposa y mi hija que salieron de eso. Y mi hija precisamente nació con una condición respiratoria, entonces tocó pues que se fuera a neonatos. Ahora a neonatos, que es una UCI de bebés prácticamente en un momento como pandemia. Nosotros también, digamos que en nuestra habitación, pero ya nos habían despachado, entonces nosotros ¿qué íbamos a hacer si nosotros no vivíamos en Bogotá? Pero estamos en un hospital en Bogotá, entonces ir a la casa y volver. Era unos temas como de empezar a solucionar casi que problemas cada momento respecto a lo que debía ser un momento y un espacio súper especial. Tranquilo, supuestamente especial. Digamos que nos dieron la bala de oxígeno para llevarnos con mi hija. Llegamos a la casa de mi suegra porque en ese momento como nos sentíamos era seguros estando con alguien que nos ayudara. Claro. Y mi esposa empieza con una sensación de angustia constante. Digamos que yo se lo atribuía a lo que acabamos de vivir, que realmente fue traumático. Pero era algo que no se le iba. Entonces nos bañábamos, le hacía masajes, estaba con mi hija, seguía con la sensación, hasta que ya 2 días después dijimos, pues mirámosle la tensión. Sí. La tensión estaba altísima, o sea, al borde al punto en el que el médico cuando la aceptaron fue como, o sea, te pudo haber pasado, o sea, esto pudo haber sido gravísimo. Pudo haber complicado. Y ahí fue la decisión, bueno, pues te tienes que ir ahora tú a una UCI. Resulta que lo que tenía era preeclampsia posparto. Y yo, en un rol que nunca me imaginé que iba a tener de cuidador, en un rol que nunca me imaginé que iba a estar solo, fue ver a mi esposa irse y digamos que desde mi rol saber que era probablemente, o sea, podía ser una posibilidad de que era la última vez que la veía y quedarme con mi hija. Llega la decisión que mi esposa me la deja a mí y es, el doctor me está diciendo que contrario a cualquier, digamos que consejo médico que él podría dar en cualquier momento diferente a lo que es la pandemia, pueden venir. Pero quiero que decías tú, porque pues tienes que traer a nuestra hija a una UCI. Claro, es una decisión muy difícil. Yo creo que es la decisión más difícil que he tenido que tomar. Y finalmente opto por ir. Que finalmente pues, yo quería estar con mi esposa y no le bajaba la atención a mi esposa. Era precisamente por eso, porque pues, acababa de parir y no estaba con nuestra hija. Entonces era entrar otra vez a un hospital, ahora era una UCI de adultos en los que pues, no estaban ahí las personas con COVID, pero estábamos en el mismo hospital. O sea, eran que podía pasar, demasiadas variables en juego. Que estaban confluyendo a que fuera un momento, digamos que único en contexto en la vida. Y nuevamente no teníamos el apoyo de lo que diríamos que es nuestra... diría que una red de apoyo. Como la red de apoyo. A pesar de que estábamos con mi suegra en la casa, era como de lejos, porque finalmente tampoco, ellos no queríamos tampoco enfermarlos en dado caso de que nosotros tuviéramos algo. Pasan 10 días, podemos volver a salir, pero uno sale con el miedo de sigo en peligro. Como la incertidumbre además, ¿no? Llegamos a la casa
ahora sí, nosotros vivíamos en ese momento en Chía, que está a las afueras de Bogotá, íbamos a la casa y no se sentía la seguridad de la casa. Se sentía en cualquier momento nos toca volver a salir corriendo al hospital. Mi esposa, digamos que estaba mi hija con el oxígeno, mi esposa con la pastilla de la tensión y era yo, digamos que precisamente otra vez estamos todavía en contexto COVID, de encierro, y era yo estando con mi esposa y digamos que estando pendiente de las pastillas de ella, estando con mi hija, estando pendiente de lo que es tener un cuidado de un recién nacido, pues ahora pendiente también de la casa, del hogar, de la comida. Era una cantidad de, como de presiones que en ese momento no sabíamos hasta cuándo iban a ser. En Colombia creo que fue hasta octubre que estuvimos encerrados. Bastantes meses, sí. En ese momento era junio. Entonces, digamos que era todos los días pues, de lo mismo. Prácticamente la rutina era la misma. Mi hija, además, aparte de lo que estamos hablando, ya tenía reflujo severo, que en ese momento lo único que nosotros veíamos era que se levantaba, era una niña que lloraba hasta la siesta, se levantaba a la siesta y lloraba hasta dormirse. Y eso era también una presión gigante de mi esposa está dormida, ¿qué hago con mi hija? Cuando se despierta, ahora le toca a ella y yo estoy cansado. Y eso se desarrolla mi esposa desarrolla una depresión postparto. En ese momento tampoco es que supiéramos que era eso, pero ella empieza a sentir una cantidad de síntomas. Digamos que como yo lo viví desde su compañero y su esposo, fue cualquier cosa era un detonante muy grande en casa, tanto para ella como para mí. Cuando ella, después de 2 meses de estar así, ella va pues a psicólogo, ella le dicen, yo creo que tú puedes estar teniendo esto y dile a tu esposo que vaya, porque él podría también tener una depresión a raíz de esto. Mi esposa me lo dice y como que era la primera vez que alguien me hablaba de que yo podía tener depresión en este contexto, como que siempre se habla de la mujer en una depresión postparto. Cuando ella me dice, como que genera un conflicto muy grande en mí porque ni siquiera sabía que eso podía pasar. Yo en ese momento estaba ya trabajando medio tiempo virtual, digamos que busco a la psicóloga de la empresa y me dice que según lo que ella está viendo, efectivamente yo parezco que también estoy con un cuadro depresivo. Claro. Digamos que eso me quitó una carga gigante porque no era como me estoy sintiendo, no es normal, por lo menos. Yo como lo estaba viendo en ese momento, esta es mi nueva vida. Así lo habías normalizado de alguna manera. Así es como me estoy sintiendo ahora, es así lo que voy a vivir de ahora en adelante. Y sentía que entonces ser papá era tener lo estas peor. Presiones. Correcto, digamos que yo había idealizado mucho y que me había preparado mucho para ese rol de papá que quería y ahora me estaba dando cuenta, precisamente a raíz de esta terapia que tuve, que sin querer estaba dando la vuelta y estaba siendo mi papá. Que la sensación que tenía era que quería escapar. O sea, yo no quería estar en casa, yo quería irme, no quería tener que lidiar con mi hija, no quería tener que lidiar con mi esposa. Sentía que quería no estar y me sentía culpable por no querer estar. Entonces, digamos que cuando me dicen tienes depresión, es bueno, hay algo que se puede hacer al respecto. Claro, no tiene que ser así para siempre y hay cosas que se pueden trabajar y aceptar esa vulnerabilidad también. Exacto, es como uno poder ser vulnerable y por primera vez sentir que como hombre también puedo pedir ayuda en ese momento en específico. Fue un proceso de 2 años, tanto para mi esposa como para mí. El hecho, sobre todo yo como lo veía, era como no me sentía seguro en ningún lado y me sentía muy inseguro sin mi esposa estando con mi hija. Y ella sentía algo muy parecido, como que si yo tenía que hacer algún tipo de diligencia por fuera de casa y perderme la rutina de la noche, para cualquiera de los dos eso era como si nos dijeran que nos íbamos a ir a un viaje solo. O sea, era como lo más grande, sentíamos que era una montaña altísima, como algo que puede ser tan natural como simplemente estar con nuestro hijo por nuestra cuenta. Como que empezamos a ser casi que codependientes el uno del otro, lo que tenía que ser con la crianza de nuestra hija y el cuidado de ella. Pasan 2 años, digamos que salimos y como yo lo sentí fue sacar la cabeza del agua negra en la que estaba y poder empezar a disfrutar mi paternidad. Pero hoy veo hacia atrás y cuando intento como hacer memoria de momentos que obviamente yo me reía con mi hija, yo veo videos hoy en día de mi hija como en ese momento y como yo cargándola y yo no tengo esos recuerdos. O sea, no los tienes conscientes hoy en tu memoria, lo ves y de alguna manera lo sabes que existió porque hay una evidencia. Exactamente, es como si fuera otra persona. Pero emocionalmente estabas de pronto completamente desconectado. Eso es como hoy en día, y volviendo a la historia, como conectándolo con la historia de mi papá,
lo entendí muchísimo más, porque siento que mi papá, precisamente por todas las pérdidas que tuvo, de alguna manera esa fue la manera en la que él vivió y que o incluso hoy en día sigue viviendo, como intentando prácticamente pasar el dolor para un lado y vivir el día de hoy y simplemente cumplir. Sí. Cuando como hacer de cuenta que no está en esas situaciones difíciles, alejarse, tomar distancia. Compartimentalizarlo. Sí. Él es muy bueno en eso. Okay. Cuando mi papá se abre para hablar de cualquier tipo de estos temas, como de su papá, de su mamá, es como si fuera otra persona, porque de alguna manera al ser vulnerable le trae a él todos los recuerdos de una cosa que no quiere recordar hoy en día. Como su dolor. Correcto. Y fue otro entendimiento más allá de él hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, sino fue un entendimiento de, es que no solamente las herramientas que tuvo, sino no podía porque se estaba sintiendo de esta misma manera. Claro. Y todo, digamos que nuestra infancia, nuestra adolescencia, se sintió de esta misma manera. Él no se sintió en la capacidad de pedir ayuda. Claro. Sí, a mí me costó, que finalmente venía de todo este trabajo interior que ya venía haciendo. Él que nunca tuvo eso, pues simplemente nunca tuvo el acceso y ni la capacidad de decir, hey, voy a hacer un trabajo de esta manera. Y es ahí, en ese punto, donde haciendo ese entendimiento, Ana es la que me dice, ¿por qué no hablas de esto? O sea, ¿por qué no cuentas esto para que otros papás en tu misma posición, en las que se estén sintiendo de esta misma manera, no crean que esta es la vida de ser papá? Sí. Y no se normalice una vida en la que un hijo tenga que tener un papá de esta manera, porque finalmente va a impactar en su vida después. Digamos que en ese momento es cuando yo ya estaba creando contenido de manera UGC para marcas y todo, y digo, bueno, pues intentémoslo. Digamos que tenía muchísima resistencia al tema, y Ana me insistió por más de 6 meses para empezar, porque era un proceso muy personal que no me sentía listo para compartir. Abrir tu corazón en un momento de pronto donde no estabas listo, probablemente, o no lo sentías así, por a lo una menos. Sociedad que sabía que iba a juzgar el hecho de que como hombre no había hecho lo que tenía que hacer. Claro, el ser fuerte. Que no había sido fuerte, que no había sido la roca para mi familia, sino que al contrario me había diluido y había permitido que las emociones fluyeran. Exacto, como si eso fuera algo negativo. Y como si eso fuera algo no humano. O sea, como si los hombres no tuviéramos la capacidad de sentir o al revés, tuviéramos la capacidad de cerrarnos a eso y esa fuera el deber ser. Sí. Entonces fue una resistencia gigante a eso. ¿Y qué te llevó finalmente a tomar la decisión y decir, bueno, mi voz puede realmente llegar a muchas personas con este mensaje? Digamos que fue como, es completamente sincero, la insistencia de Ana. Y esto iba en un proceso paralelo para mí, que era mi carrera. Digamos que yo había estudiado en Barcelona una maestría en marketing digital, pero nunca me había sentido cómodo en el ejercerlo para lo que se estaba haciendo en Colombia en ese entonces, que era prácticamente ser consultor de redes sociales para marcas. Ya lo había hecho y no me había matado, pero entonces ahora, ¿qué hago con este conocimiento que tengo? Porque no me está llenando el trabajo que estoy haciendo. De alguna manera, el crear contenido para algo tan importante para mí confluía con eso. Entonces hicimos un par de videos, digamos que fueron 2 guiones como a ver qué pasa. Y esos 2 guiones tuvieron una resonancia gigante, todavía siguen siendo de los videos más vistos en mi cuenta. Y pues eso todo ha evolucionado a estar hoy acá contigo. ¿Y con qué te encuentras, digamos, como en tu comunidad? ¿Cuáles son esas preguntas, inquietudes de los papás, esos temas que más se mueven y que más como sociedad debemos seguir trabajando para que esa información llegue de la manera más pertinente y oportuna? Digamos que con lo que más me encuentro, si te soy sincero, es todavía el machismo. Machismo en las 2 vías. El machismo, digamos que el que uno piensa en cuanto a los hombres, que dicen que otros hombres no pueden sentir. Y luego un machismo en las mujeres, en las que de alguna manera me atacaban por no haber sido el hombre que tenía que ser para mi esposa, que se estaba viviendo en un momento de posparto, el momento más difícil de su vida. Entonces me encuentro muy rápido con lo que yo ya sabía juicios. De alguna manera. ¿Esperabas de alguna manera que esos juicios que comúnmente pueden aflorar estuvieran ahí?
yo esperaba que iba a pasar. Ajá. No me imaginé que fuera a ser tan rápido, porque no me esperaba que tan rápido fuera a tener una visibilidad tan grande. Entonces fue un choque gigante porque yo no estaba preparado en ese entonces para recibir una crítica tan fuerte desde tantas personas, a ver una cantidad de comentarios respecto a eso, que estuvieran juzgando precisamente una situación como la que yo viví. Sí. Y muchos hablando desde, yo creo que no desde la ignorancia, pero digo Como desde el desconocer la historia, la vivencia personal. Yo diría que más allá que eso es muchas personas para que no tengan que indagar en sí mismos y no tengan que darle una razón y traer al nivel de conciencia lo que vivieron en sus casas como niños o hoy en día como adultos, si se están sintiendo de una manera parecida, es muchísimo más fácil atacar a quien se está sintiendo así porque me lo está representando y no lo quiero oír. Y lo pones afuera. Exactamente. Y te quedas un poco como tranquilo porque lo descargo ahí y yo no me miro. Exactamente. Es más fácil atacar a quien lo está diciendo y decirle que eso no es posible para no tener yo que revisar y decir esto me está pasando también y no quiero aceptarlo. Siempre es mucho más fácil atacar al otro. Sí. Digamos que a pesar de saber eso, no es que fuera fácil. Era yo recibir mensajes constantemente respecto al mal papá y el mal esposo que era y lo débil que era como hombre. Pero eso, de alguna manera, me demostró el trabajo tan importante que estaba haciendo. Porque finalmente, si estaba teniendo una reacción de la manera que fuera, era por algo. Y hablaba de un vacío gigante que hay precisamente en nuestra cultura latina, diría. Porque no solamente estoy hablando en Colombia, sino de que, digamos, que compartimos muchos de estos sesgos y muchos de estos digamos que roles y marcos tradicionales. Sí. Y Sebastián, de verdad, esta resiliencia, o sea, ¿cómo transformas toda esta vivencia con sus momentos fantásticos, pero también con todos estos momentos difíciles, duros, dolorosos, a hoy en tu paternidad con Eli? Digamos, cuéntanos un poquito cómo la aterrizas un poco con ella, cómo es un día a día. Si hay algo que estoy muy feliz de mi relación es el nivel de compañerismo y de equipo que somos. Somos muy buenos en decir qué es lo que queremos, digamos que dejarle a Eli, y digamos desde nuestras diferentes roles se lo enseñamos y desde nuestras diferentes actividades que hacemos con ella. Por ejemplo, en mi casa nunca se habló de que nosotros como padres, o sea, mis padres se podían equivocar. Cuando ellos se equivocaban, y las veces que se equivocaron, como nos pasa a nosotros, que uno se equivoca como papá muy feo muchas veces, ellos siempre tenían la razón. Entonces, así yo me sintiera atacado, me sintiera humillado, regañado, como me estuviera sintiendo, yo era el que estaba mal por sentirme así. Yo era el que la había embarrado, el que había cometido el error con mis papás y que yo como hijo tenía que aceptar mi castigo, tanto castigo físico o emocional que hubiera en ese momento. Pero era una cuestión mía. ¿Cómo evoluciona eso en la crianza en que tengo hoy? Todos nos podemos equivocar. Tanto el error se vale. Tanto Elena como es una niña. O sea, ya la única manera de aprender cómo manejarse en este mundo es por medio del error y que nosotros como sus padres, digamos que de alguna manera la vayamos conduciendo. Pero nosotros como padres también somos humanos. Uno de niño idealiza a los papás como si fuera... perfecto. Exactamente, como si supieran todo lo que hay que saber de la vida. Y es cero así. Y eso es digamos que un velo que intentamos levantar muy rápido con mi hija, y es, nosotros nos equivocamos. ¿Cómo funciona eso en el día a día? Estamos, digamos que agotados de un día de trabajo y precisamente está haciendo una rutina de la noche difícil porque ella también lo está, y de repente sin querer alzamos la voz o hacemos la rutina más rápido de lo que debería, y eso también a ella la abruma porque es mi papá, que no lo he visto en todo el día, no quiere estar conmigo en este momento. Obviamente no me lo va a decir así, pero de alguna manera quiere extender esos momentos de rutina para poder tenerme un poco más de tiempo antes de irse a dormir. Al otro día, o sea, soy consciente en ese momento de esto no estuvo bien, no quiero que ella al otro día se levante y piense que eso está normal. Y es ahí donde voy con el cuestionamiento y lo importante que es. Y al otro día levantarme y decirle, mira, lo que pasó ayer, como te hablé ayer, como hice esto, no está bien. Y no quiero ser ese papá. La próxima vez que veas que estoy haciendo, porque va a pasar, me lo puedes decir, estás haciendo eso. Porque tú también, o sea, eres una voz en esta casa y tienes voz para decirme las cosas. Eso, digamos que llevado a las diferentes cosas que como papás podemos equivocarnos, eso ha llevado a que sea una paternidad y una maternidad muchísimo más, digamos que, diría que con retos que uno no se esperaba tener, porque claro, como uno fue criado con el que mi papá y mi mamá dice y punto, y uno se queda callado, cuando uno ve como un niño
en medio de uno estar bravo, te dice con sus palabras, lo que estás haciendo no está bien. Sí. La vez pasada me dijiste que si me hablabas de esto te tenía que decir, te estoy diciendo. Eso lo confronta a uno o sea, casi que uno lo hace hasta reír, porque es uno ver a una persona que es capaz de hacer ese tipo de conexiones que uno muchas veces a uno le quita a los niños como si no pudieran. Esa voz, esa gran voz. Correcto. Con la que pueden expresar lo que piensan y sienten. Si algo que yo me he dado cuenta como papá es que muchas veces yo dentro de lo que pienso que un niño puede y no puede hacer, lo comparo con lo que yo podía y no podía hacer. Y me doy cuenta que es que no pudiera, sino que no me permitía. Ok. Entonces, cuando veo que mi hija lo puede hacer, de alguna manera me alegra que el hogar que estamos construyendo y las reglas que están en nuestra casa le permiten a una niña alzar una voz y sentirse parte de una conversación, en lugar de sentir lo que yo creo que muchos de nosotros sentimos cuando crecíamos, que era mi papá, mi mamá, son la ley y punto. Sí, total. Y eso lleva a la conversación de la autoridad. ¿Cómo ejerzo yo mi autoridad entonces en casa? Sí. ¿Qué es la autoridad para un papá? Sí. ¿Es realmente lo que nos decían a nosotros, que la autoridad del papá se tiene que respetar ante todo? ¿O permitimos que haya un diálogo en el que un niño, que sí, que es un niño, te pueda decir no estoy de acuerdo con esto y que lo hablemos? De acuerdo. Que yo creo que si yo me pongo a pensar en ese concepto que para mí es muy nuevo, que uno puede hacerlo con papá y mamá, a lo que yo era, digamos que a lo que tenía yo en mi infancia, es que era imposible. O sea, yo no me sentí nunca a un nivel en el que yo pudiera hablar con mi papá y con mi mamá y que ellos se cuestionaran cosas realmente, sino que ellos venían con una idea y me la decían y yo la tenía que acatar. La transmitían y listo, así se hace y no hay más. Exactamente. No, y mira que eso que dices también me parece súper poderoso, Sebastián, porque es eso, es como estas nuevas formas de ver la paternidad, la maternidad es eso, es que nuestros hijos también tienen voz, ¿sí? No confundir como esa autoridad como con ese autoritarismo, pero también el que los niños puedan aprender a expresar y decir lo que pienso, lo que siento, es cuando uno dice esto ha valido la pena, ¿sí? Totalmente. Y es como, no significa que si tu hijo te está diciendo, oye mamá, te estás equivocando, estamos perdiendo autoridad, porque muchas veces puede ser interpretado así. De acuerdo. Y yo creo que ahí también estás mostrando el gran valor que es de que los niños también desde muy pequeños aprendan que todos somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que sí hay una autoridad, que son papá y mamá, pero que también cuando se trata de cuidarme, ¿cierto? Y de hacer valer lo que yo siento, lo que yo pienso, está bien. O sea, me haces pensar también a veces cuando mi hija me dice, mamá, estás un poco enojada, y me pasa el frasquito de la calma, el que agitamos con escarcha, y me dice, ¿necesitas tu frasquito de la calma? Hermoso eso. Y me lo pasa y digo, Dios mío, esto es un momento en que tengo que respirar, ¿cierto? Parar un poquito y decir, acepto que no estoy en el mejor momento para hablar contigo, puede ser, o para manejar esta situación. Y ¿sabes qué? Gracias. O sea, no es fácil, porque fíjate que muchas veces también con eso que mencionas es como desde ese ego que a veces tenemos ahí, ¿no? Es como, no, yo tengo el control, yo aquí decido. Sí, eso aflora, como tú lo decías hace un momento, porque así funciona el ser humano, así funciona nuestro cerebro. Pero creo que lo que nos has compartido hoy también es eso, es como ser más conscientes a pesar de que podamos equivocarnos, que creo que de ahí también nuestros hijos aprenden un montón, es me equivoqué, te alcé la voz, ¿sí? No actué de la mejor manera. Y ofrecer una disculpa, a veces también nos cuesta como papás y a veces se vale decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sí? A mí, ¿sabes qué? Me cuesta más. A mí la disculpa creo que es la parte que más fácil se me da. Creo que la parte en la que he tenido que hacer más trabajos en el cuestionamiento y el darme cuenta que es necesaria una disculpa. Porque muchas veces venimos, como bien nos dices, desde el ego y desde la concepción de cómo jerárquicamente estamos en el hogar. Entonces, ¿por qué tengo yo que disculparme por haber sido papá y haber corregido de esta manera? Es ahí cuando yo siento que a mí me ha costado más como llegar a ese punto, pero lo mismo, como tengo a mi esposa, cuando nos sentimos de cierta manera, le preguntamos al otro cómo pasó esto, ¿qué hago? Y el otro también es capaz de dar una mirada objetiva, porque muchas veces no es que estemos los dos en la situación, muchas veces es una situación solo con uno, en la que también puede decir, de pronto la disculpa es importante. Es importante. Que yo creo que muchas veces como papás no nos damos cuenta de que el hecho de uno pedir una disculpa no significa que el hijo no haya hecho también un error. Total. Muchas veces las dos cosas son verdaderas y funcionan y pueden existir juntas, no son excluyentes. El hecho de yo haberme equivocado o que mi hija se haya equivocado no significa que el otro no lo haya hecho también en alguna medida. Así es. Es importante también tener eso en cuenta. Sebastián, nos vamos acercando ya a este final y aquí nos podríamos quedar hablando un montón de cosas. ¿Qué le dirías a los papás, mamás también, pero qué le dirías especialmente a los papás de pronto que están empezando esta etapa
de la paternidad, o de pronto los que están tomando esa decisión o los que ya son papás y queremos transmitirles este mensaje, ¿qué les dirías? Yo creo que cuando tengo grupos de papás o estoy haciendo mentoría con papás, lo que siempre les digo es encuentren una manera de terapia. Y la terapia no es siempre ir a hablar con alguien. Vamos, muchas veces para mi terapia es una vez a la semana ir a jugar fútbol en las noches con mis amigos y no perder esos espacios para mí, pero encontrarla. Porque el rol de ser papá y el rol que todavía pues, finalmente tenemos, que es la ley de la vida, de traer el rol laboral, de proveer, exactamente, también sentirme realizado en mi profesión. Todos estos siempre tienden a tomar una prioridad sobre nosotros mismos y reconocer lo importante que es y no verlo como lo último y el tiempo que me quede lo hago, sino de pronto cambiar un poco la perspectiva y es si lo hago de primero y si sé exactamente cómo puedo yo expresar lo que tenga que expresar de la manera como yo decida, eso va a permitir que lo que yo decanto de acá sea una persona que puede, digamos que, desarrollarse muchísimo mejor en los diferentes ámbitos de mi vida. No puedo ser, y volviendo a la paternidad, no puedo ser un papá que quiere que sus hijos sean felices sin antes yo no ser feliz. No puedo decirle a mi hija que realmente cuide su salud mental cuando yo no lo estoy haciendo. Mi consejo sería, revisen de qué manera pueden ustedes hacer esa terapia para que luego puedan transmitir esa energía que les queda de esa persona que finalmente está decantando todas sus emociones de una manera saludable al resto de su vida. Y dar esas herramientas de autocuidado, me parece que cierras con un punto muy importante, el bienestar, la salud mental, el autocuidado, no perder de vista que para cuidar de otro también tenemos que estar nosotros también dándonos ese cuidado. Sebastián, mil gracias por habernos acompañado, gracias por tu generosidad al compartir tu historia. Y bueno, gracias porque seguramente todo este mensaje va a llegar a nuestra audiencia, a muchos papás y muchas mamás, y va a ser muy poderoso. Muchas gracias. Gracias, Juanita.